Mi estimado telepensante, bienvenido a la entrevista de Esfera Pública. Estamos ni más ni menos con Aliro Galleguillos Romero, cirujano, ginecobstetra, especialista en salud pública, presidente de Chile Libre y una de las pocas personas que dentro del mundo médico, de su propio mundo, está dando la pelea de David contra Goliat. Es decir, mi estimado Aliro, acá estamos frente a una situación muy complicada que nos tiene que movilizar a todos, al menos en el pensamiento y en la capacidad de respuesta, en lo que se vaya abriendo de posibilidades, porque la OMS tiene un plan para nosotros. Bienvenido, Aliro, gracias por estar en Esfera Pública. Hola Vanessa, buenos días, gracias por tu invitación. Un honor participar de esta conversa y que ojalá muchas personas también puedan escucharla y despertar. Y efectivamente, como dices tú, hay hartos planes que tienen con nosotros y si no despertamos o no conversamos y no levantamos conciencia al resto de la gente que nos rodea, estamos fritos. ¿Ah? Así de simple. Así que démosle con todo, todo, todo lo que tú quieras que conversemos. Pregúntame hasta donde yo te pueda responder. Y si no te puedo responder, te voy a dar una presunción de lo que estimo desde mi persona y desde la mirada de la Fundación Chile Libre. Bueno, expliquemos, Chile Libre es una fundación que surge, ¿no es cierto?, en el marco de la crisis sanitaria, si es que no me equivoco, ¿no? Y que tiene por finalidad levantar la voz de especialistas, médicos, especialistas en la salud, que no van necesariamente con la corriente globalista de asumir los mandatos internacionales, que además es muy, podríamos partir por lo básico, o sea, lo básico es que cada persona y cada cuerpo es distinto y por eso es que uno va al médico y toma una hora de consulta porque no es llegar y decir tengo diabetes, ¿no? O sea, cada persona tiene es un mundo y por lo tanto dar un mismo remedio para miles de millones de personas, digámoslo así, un pinchazo, vamos a hablar en esos términos porque acuérdense, estos son temas que están prohibidos incluso en estas plataformas que son donde mayor posibilidad de libertad de expresión tenemos. O sea, yo en esta plataforma no tengo problema de criticar a Diosdado Cabello, pero sí tengo el problema de hablar de los pinchazos. Entonces, ¿cómo surge Chile Libre un poco? Porque, mi estimado telepensante, yo sé que estos son asuntos que nos cuesta, de alguna manera, de los que nos cuesta preocuparnos porque no sabemos cómo ocuparnos de ellos. Pero Aliro tiene un ejemplo de cómo ocuparse y me gustaría entonces que nos contaras esa experiencia. Bueno, primero contarte qué es lo que es Chile Libre. ¿No? Chile Libre era el equipo de salud de uno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta en la presidencial de Chile y lo dirigía quien habla. Ese equipo de salud era un equipo de salud que tenía como objetivo fundamental luchar por la libertad. Además estaba dentro de las ideas programáticas de, válgase la redundancia, del programa de ese candidato. Sin embargo, hubo un giro en ese candidato en la última parte de la carrera. Entonces, parte del equipo de salud, dirigido por quien habla, estimó necesario unir estos esfuerzos en pos de la humanidad, en pos de lo que nosotros hacemos, y nos organizamos como un movimiento. Ese movimiento fue capaz de ir al Congreso y en un punto de prensa desde el Senado, combinar a la ministra para que bajara los tapabocas y parara el pase de movilidad.
o pase para transitar, para no ocupar palabras que pudiesen ser complicadas, como tú decías, y lo logramos. Y, en fin, el movimiento, para contarte, es transversal, o sea, políticamente no tiene una definición para que todo el mundo se sienta integrado y si quiere participar. El único objetivo es luchar por la libertad. Y obviamente, dentro de la coartación de nuestras libertades, nos dimos cuenta de que este asunto que se nos venía de una organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que en un comienzo, quien habla, o sea, perdón, hasta 6 meses yo era asesor de esta organización OMS, OEPS y otras más filiales que tiene, tenía un espíritu colaborativo mundial. Ese espíritu colaborativo significa en ciencia poder entregar libremente conocimiento para, como tú bien dices, como los enfermos existen en enfermos, no enfermedades. O sea, tú puedes tener una gripe y tu hermana gemela tiene una gripe, pero se comportan distintos y los remedios son distintos. Eso significa, hay muchos factores que influyen. Entonces, uno participaba como científico y los países y los ministerios de salud en las políticas con este organismo colaborativo. Pero este organismo colaborativo cambió su sentido desde que asumió este señor Tedros Adhanom, este etíope, que es un filósofo, no es de una profesión del área de la salud y que hizo un trabajo en atención primaria de salud y que fue impulsado por China para ocupar este cargo. Él tiene un pasado muy, muy controvertido. Nunca en la discusión científica uno trata de ganar disminuyendo a la persona que piensa distinto por su currículum o su antepasado, pero hay cosas que ponerlas sobre la mesa. Este señor tiene un pasado muy oscuro en su vida, en su cargo en África, en su país. Escondió diagnóstico, no sé si les pasa ese parecido por lo que hemos pasado el último tiempo, cambió número, ¿ya? Y finalmente su ferviente admirador de toda la vida, que es China, que es uno de los principales financiadores de la OMS, Organización Mundial de la Salud, lo propuso como director general. Y hoy día Fundación Chile Libre se encuentra que es un deber poder luchar, abrir las mentes, conversar. Así llegaron algunos memes hace algunos días, Stop OMS, que son emitidos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de que la gente pueda en este minuto darse cuenta que está a tiempo de detener esta campaña de desinformación y de esclavitud. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos también son tantas cosas que podría decirte, Vane, la salud tuya, la salud mía, la salud de nuestra familia, la salud de la población, que entre paréntesis, eso es lo que estudia la salud pública, depende de cuatro grandes determinantes. El genoma tuyo, los genes tuyos son distintos a los míos. Por tanto, ya el primer determinante, tú probablemente te pique una araña y tú a lo mejor haces un rache alérgico tremendo y yo a lo mejor me rasco y se acaba. Primer determinante. Segundo, dónde tú vives, el medio ambiente en que vives, los estilos de vida que tú tienes y el cuarto determinante, los servicios prestadores de salud. Y el mundo, en esos cuatro determinantes, es completamente distinto. O sea, los estilos de vida y el medio ambiente de África es distinto al de Alaska, al de Asia, al de los países árabes y al de Sudamérica. Por tanto, las epidemiologías de las enfermedades son distintas. El primer punto, los estilos, por cuanto al medio ambiente, los estilos de vida, ¿para qué decir? Mira las expectativas de vida. Hay países en África que todavía la gente vive hasta los 42 años, 43 años. En Chile estamos llegando a los 84 años, la esperanza de vida más grande en el mundo. Entonces, y enseguida, ¿para qué decir en cuanto a las instituciones de salud y el genoma? El genoma es imposible alterar salvo que se le inocule algo a los seres humanos. Entonces, finalmente dijimos, tenemos que levantar la voz porque si no hacemos algo, nos van a levantar una crisis sanitaria, por no ocupar otro nombre, que nos vuelva a encerrar,
vuelva a cerrar nuestro trabajo, vuelva a cerrar los colegios de los niños y puedan pincharse o inocularse una población en forma indiscriminada con experimentos. Y esos experimentos, hoy día ya se da cuenta la bibliografía, tú participaste en un congreso que organizamos donde fuiste una brillante expositora, que internacionalmente esto no son cuentos, ahí se mostró la estadística, se mostró la inmunogenética biomolecularmente, cómo los compuestos que tienen estas inoculaciones traen un producto llamado ARN mensajero sintético modificado que daña completamente el organismo, sobre todo el sistema cardiovascular, neurológico, reproductivo. En fin, con tantas cosas, pero Ahora, súper importante en esto porque evidentemente yo lo pensaba o casi lo soñaba, no sé, porque cuando sé que voy a entrevistar al día siguiente a alguien, como que sigo pensando y sigo pensando en el tema que estuve preparando para conversar contigo. Y desde las primeras, digamos, eh, experiencias humanas en comunidades, de lo que se trataba era de no ser esclavizados. De lo que se trataba era de ser soberanos, aunque no existiese ese término, digamos, ¿no? Pero no ser sometidos por otras naciones, por otros pueblos, por otras tribus, ¿sí? Y acá en realidad, lo que uno ve a través de este reglamento sanitario que se está avanzando, de este tratado que quieren que firmen todos los países, es una pérdida de soberanía en términos de poder decidir uno por sí mismo. Y lo que yo le quiero explicar a las personas que nos están viendo es que la estructura ideológica que justifica la firma de estos tratados que someten a los pueblos en la medida que les quitan soberanía para ellos decidir sobre sus realidades, siempre es la misma configuración. No, mira, es que el cambio climático se viene tan tremendo que ustedes como país solo, nadie se lo va a poder, entonces tenemos que unirnos. Y unirnos no significa otra cosa que firmar este tipo de tratados a partir de los cuales uno queda absolutamente sometido a la decisión de personajes de la oscuridad que estás mencionando tú, eh, que justamente son designados por un país como China, que no digamos que China es el adalid de las libertades democráticas de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, uno ve que esto se está replicando en todo. La Agenda 2030 se quiere implementar bajo exactamente la misma excusa. Es que como vienen problemas que son globales, las soluciones son globales. Resulta que no existen los problemas globales. Eso es ideología. Porque cada país, obviamente que si nos cae un meteorito en el planeta, pero si todo, con independencia de eso, van a haber países que van a estar más cerca del meteorito y van a haber otros que van a estar más lejos del meteorito y por lo tanto sí o sí las soluciones van a ser distintas. Entonces, uno acá se está enfrentando a un tipo de discurso que justifica que, como el problema es tan grande, si viene otra crisis de estas que se generan cuando uno hace sopas de murciélago, ¿m? Ahí se generan este tipo de crisis. Si viene otro problema así de grande, entonces por eso es que hay que firmar estos tratados que le van a impedir a los países tomar sus propias decisiones y hay un impulso homogenizador de lo que es la salud pública, que es una de las condiciones que tú planteaste, es decir, la destrucción de la prestación de los privados. Eso también se está avanzando y en ese marco la destrucción de los ISAPRES y con eso también el socavamiento de las clínicas privadas, ¿no es cierto? Y de los seguros privados, tiene mucho sentido. O sea, no hay que ser conspiranoico para sumar dos más dos. ¿Cómo ves tú ese escenario? mira, eh, está todo, estamos siempre atrasados. Nosotros ya en esta conversación ya vamos muy atrasados. ¿Y por qué te cuento? Porque primero, aclarar un par de conceptos para que la gente entienda de dónde nacen estas enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, qué es lo que es el Reglamento Sanitario Internacional y qué es lo que es el Tratado Pandémico. Así como tú haces clase en una, dos, tres universidades y tú te reúnes con tus amigos en un espacio que puede ser dentro de la universidad o fuera, eligen el hábitat y conversan sobre las materias que van a tocar en un programa académico. Los salubristas, que son los que toman decisiones en salud pública, que habitualmente son todos, están todos ubicados o en las universidades o en los ministerios respectivos o en organizaciones afines para el estudio e investigación.
hace muchos años inventaron o crearon esta especie de reuniones en distintos países. Se llevó a cabo la Carta de Ottawa el año 77, después el encuentro de Alma-Ata en México, y el año 2005 los salubristas ya habían nombrado, dijeron cómo podemos explicitar cuál es nuestra pega y definieron las 11 funciones de la salud pública. Entonces se llaman funciones esenciales de la salud pública. Y las enmarcaron dentro de un marco jurídico, académico, que se llama Reglamento Sanitario Internacional, que parte vigente en todo el mundo para los 193 países que adscriben a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, después de este evento epidemiológico, crisis sanitaria o como tú sabes que se llama, del año 2000, que nace en Wuhan, China, eh, dicen, el año 2021 dicen, ¿por qué no modificamos este tratado? El tratado le da el marco para poder tratar esto y poder dar directrices. ¿Por qué no decimos de que mejor la gobernanza de todo el manejo, porque somos todos seres humanos, la tenga una institución y dentro de esa institución su director? Y ese director, que en este caso de este señor Tedros Adhanom, tenga la facultad, si los países voluntariamente adscriben a las enmiendas, son 300 enmiendas, enmiendas que ya cualquier recomendación que hacía esta institución OMS ahora son vinculantes, son obligatorias, es decir, usted tiene una crisis sanitaria y debe cerrar las escuelas, ya no es que lo voy a llevar al Congreso, lo voy a discutir en el Ejecutivo, Legislativo, no. Usted adscribió un tratado internacional con enmienda y firmó un tratado para estas crisis sanitarias, un tratado, plan de Mico o PAN, como tú te imaginas que se llama, y por tanto, si bien puede retirarse, pero tiene que hacer los procesos administrativos. Y aquí, ¿por qué estamos placer? Porque nosotros teníamos la posibilidad de responderle a esta institución hasta diciembre del año recién pasado. Y esta institución se reúne el 27 de mayo de este año en la 77 Asamblea de la OMS y va a presentar este tratado que se llama CA+, y va a resolver si introduce estos cambios a este Reglamento Sanitario Internacional, RCA, que tú vas a ver la sigla, con estas 300 enmiendas, en la cual deja a un soberano mandando el orbe completo y diciendo cómo se debe, o sea, manejar todo. No solo un ministro de salud, es un dictador desde el punto de vista de salud totalitario que pasa por sobre los gobiernos y dice no solamente que se declara una emergencia, sino que van 8. La madre y doctora, tú la tienes que conocer, Teresa Forcade, de Médicos por la Verdad Española, es monja y médico, ha sacado la voz en esto muy fuerte, describe claramente los 8 pasos en la cual esta Organización Mundial, OMS, con este director, levanta toda una estructura una vez que declara una crisis sanitaria, logística, en el sentido de que los países van a tener que comprar tales productos farmacéuticos, van a tener que usar tales elementos de protección especial, van a tener que transformar sus sistemas de salud a tal o cual estructura. Entonces te cambia toda la dinámica como un país enfrenta una situación determinada. Y eso, Vanessa, es absolutamente distinto. Como tú diste muy bien el ejemplo, hay enfermos y no enfermedades. Todos nos enfermamos de forma distinta, los países se enferman distinto, aun cuando sea el mismo bicho, por decirlo con ese concepto, ¿no es cierto? El mismo bicho que hay billones de bichos. Todos nos enfermamos distinto. Entonces, nosotros ya como país no tenemos idea en Chile qué dijo Chile. Yo te puedo decir en este programa que Chile va a adscribir responsablemente lo digo,
a las enmiendas y a este tratado. Va a escribirlo y eso significa que Chile queda subyugado a esta nueva gobernanza mundial. Y eso significa que nos pueden encerrar cuando se estime conveniente, una vez que se compila todo esto y en 10 meses esta organización mundial tiene tiempo para poder hacer lo que estima necesario. Ahora, esta organización va de la mano de todos los conceptos que tú metiste. Agenda 2030, calentamiento global. El enfriamiento no le resultó, por tanto pasó a calentamiento. Ya los objetivos de desarrollo social estratégico son absolutamente coherentes con esto. O sea, hay un tema ideológico, no técnico. Y si algo en ciencia nos debemos diferenciar de cualquier otra rama, es que tenemos que actuar con fundamentos científicos. Y yo te tengo que demostrar que si tú tienes una gastritis, ¿por qué la tienes? Y tienes que cambiar tales hábitos y te tienes que tratar de tal forma. Si yo le pongo tapabocas o mascarilla o lo que sea a una persona y lo ando trayendo, he visto gente trotando con este instrumento, trotando, ¿ya? Y si yo lo detengo y le digo, señor, ¿sabe cuánto mide el orificio más pequeño de ese tapabocas? Mide 6.000 nanomicrones. ¿Y sabe cuánto es el tamaño de un virus o de un bicho? 20 nanomicrones. O sea, es como atrapar con una malla de arco fútbol mosca. Se pasan todas. Por tanto, un efecto placebo y psicológico. Entonces, nosotros como fundación y muchos chilenos, otras organizaciones también, estamos muy expectantes de lo que va a pasar en esta 77 asamblea y queremos que los parlamentarios se están reuniendo firmas, están haciendo spots, se están haciendo reuniones para poder crear conciencia social. Vanessa dice que no vamos a entrar en una esclavitud y esa esclavitud sanitariamente te puede dejar en tu casa sin posibilidad de moverte. Las policías, los ejércitos, todo se mueve por este señor africano que está en Ginebra y que decide qué es lo que se tiene que hacer en todo el mundo. Y eso es un absurdo. Aquí para terminar este concepto, no hay otra explicación cuando uno conoce a los colegas que participan y representan a Chile. Yo tengo un amigo dentro de los colegas que representa a Chile en este punto y lo hablamos al inicio, después ya no me respondió más los mensajes. Quiere decir que hay algo más, digamos. O sea, no puede ser que una persona que es inteligente, que es libre pensadora y que es salubrista. Los salubristas nos caracterizamos por ser personas objetivas y que pensamos en el bien de la población, haya cambiado la actitud para poder entrar en una dictadura sanitaria, hay otros estímulos ideológicos sin duda. Ideológicos, pecuniarios, está este instinto adaptativo, que entonces voy de zona de confort en zona de confort con tal de no molestarme, con tal de no conflictuarme, y eso es lo que se llama el efecto de la rana en la olla. O sea, hasta que llega un momento en que se agarran la cabeza y dicen, ¿cómo fui parte de esto? Si es que algunos pocos lo dicen, y hay varios temas ahí que dejaste planteados y que creo que son de alto interés. Primero que todo, lo que quiero explicar yo, porque a veces nos olvidamos, es que si se replica la situación que produjo la sopa de murciélago, nos, China puede quebrar a todo Occidente. Bajo las directrices de ese señor, se cierran todos los negocios. China puede hacer que ningún niño de Occidente vaya nunca más a una escuela. Y eso se va a hacer esporádicamente. Por supuesto que nadie va a venir y va a decir, de los próximos 5 años nadie más va a la escuela. Y probablemente lo van a reemplazar con medios digitales como este en que estamos haciendo nosotros nuestra entrevista. Pero nosotros sabemos que los lazos de los seres humanos se dan en presencia y que esos son los lazos que se oponen al poder cuando el poder empieza a aplastar las libertades. O sea, ahí tenemos una primera pregunta. ¿Quién se opone a esto? Porque tiene que haber alguna fuerza más allá de personas, ciudadanos que están agrupados como ustedes, y de lo que yo también en parte me siento parte, porque estamos en la misma lucha y vamos por el mismo camino, donde uno ve una oposición que se haga cargo, digamos, ¿no? De transmitir el mensaje, de hacer conciencia y que estén en las
en la cúpula del poder. Uno diría que la nueva derecha lo está haciendo. No sé si ustedes como Chile Libre tienen una visión de si hay... Yo sé que Vox tiene una posición muy clara sobre esto, pero no sé si Meloni, no sé si Orbán, no sé si Trump, no sé si Bolsonaro, no sé cómo se le pone límite real a esta cuestión. O sea, ¿qué análisis hacen ustedes desde Chile Libre? Mira, nosotros tenemos contacto con muchas organizaciones a nivel mundial. Esta misma entrevista me la acaban de pedir en este rato de Argentina y también de México. Entre paréntesis no la buscamos, ¿ah? Estos son redes que se manejan porque hay una desesperación por abrir los ojos. Te puedo adelantar que Estados Unidos ya mandó la carta diciendo que no va a adscribir las enmiendas ni va a firmar ningún tratado o marco jurídico, porque lo interpretó tal cual como lo acabas de decir, pues esto es una guerra mundial de encubierta, pero real, que no necesitan tirar bombas, sino que firmas un documento y quedas bajo la esclavitud y el criterio de una persona que, te paréntesis, con todo el respeto del mundo, yo sé que tú también eres filósofa, que un filósofo, aunque haya hecho un estudio de salud pública con un tratado, con un pasado muy oscuro y con cuando tú revisas el financiamiento de esta organización, te das cuenta quiénes están detrás. O sea, no puede, Estados Unidos dijo, me retiro, ¿ya? Y así tú entrevistaste o tuviste el otro día, por ahí comentaste, un parlamentario irlandés, tengo entendido, estaba haciendo comentario de que justamente era un absurdo que los países adscribieran a esta enmienda y a este tratado, porque obviamente pierden la libertad desde todo punto de vista, pero en forma natural, o sea, no tienen después derecho a patalear, aun cuando pueden hacer los trámites administrativos para retirarse. Y en Chile nos tenemos tanto todos los días, tanta situación que nos ocurre, ¿no es cierto? Que cuando vamos a pensar en esto y lo mencionamos a un parlamentario o pedimos una hora en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud o en el Senado, te dicen es que hay otro tema más importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a llegar placé. Y si llegamos placé, vamos a tener que aceptar esto. Pero ¿cuál es mi esperanza, Vanessa? Y la esperanza de Chile Libre con Médicos por la Verdad, con Médicos por la Verdad en Argentina, en México, en el mundo, que finalmente yo creo que vamos a tener que ser parte de ellos también. Eh, y médico no significa solamente médico, son enfermeras, farmacéuticos, todo quien quiera levantar la voz, es decir, nosotros no estudiamos para ser esclavos y para poder ser instrumento de menoscabar y dañar el estado de salud físico, psíquico y social de un ser humano, que es como se define la salud. Así que en la medida que nosotros logremos abrir este tema, la gente tiene que saber, la gente cree que esta organización es una organización que nos entrega conceptos que nos van a ayudar a estar mejor. Esta organización fue así hasta que asumió esta directiva. Esta organización depende de la ONU. Eso ya te tiene que decir algo. Esta organización maneja un presupuesto, pero que no te imaginas. O sea, la ONU le pide dineros para manejar algunos ítems a esta organización. Yo tengo una prima hermana que vive en Ginebra y que trabaja, obviamente, no, gracias a Dios no tiene ninguno de mis dos apellidos, así que va a ser difícil que la ubiquen. ¿Ah? Entonces, prima hermana, segundo grado. Y esta organización tiene a las personas ubicadas a dedo con sueldos millonarios y tiene una estructura vertical a tal punto que se manda sola. Y cuando tú en- tienes la posibilidad de poder decir, desde, de hecho lo publicó, esta organización, la OMS, dijo, viene una nueva crisis sanitaria que va a tener entre el 70 y 80% de mortalidad. La que pasó recién por el bicho chino, ya tuvo menos del 1% mortalidad.
En Chile murieron 6,8 personas, millones de personas. Se infectaron 600.000 personas, pero murieron 6,8 millones, perdón, en el mundo, no en Chile, 6,8 millones de personas. Entonces, y hubo 600.000 a nivel mundial. Entonces, esta organización va a ser capaz, con lo que ya está diciendo, que viene una nueva crisis, de decir las cadenas logísticas van a ser estas. Probablemente los containers ya están llenos de los elementos a utilizar, ¿ya? Ya están levantados los planes de trabajo para poder enfrentarla, ya están los traslados marítimos y aéreos están ya implementados y por tanto tienen que buscar el recurso humano que sea capaz de ser esclavo. Y cuando una persona ha firmado en forma natural y consciente con estos estímulos de todo tipo, incluso pecuniarios, como tú dices, no tenemos nada que hacer. Sin embargo, nosotros, Vanessa, queremos y vamos a seguir despertando, con todos los costos que esto nos significa, que no son menores, y que pueden incluso ir un poco más allá. Un solo punto final en relación a este punto de la OMS. La OMS, del 100% de su presupuesto, el 20% solamente lo aportan los países miembros, que son 193, y lo aportan de acuerdo al Producto Interno Bruto. Para que te hagas una idea, Chile aportó el 2021 13,1 millones de dólares, para que tú te hagas la idea. Imagínate lo que aportan los demás. Después viene el 80%. De ese 80%, ahí vienen las organizaciones privadas. Y de esas organizaciones privadas, el 4% del 80%, 4% del 80% es para que pueda invertirlo en temas flexibles, que la misma Organización Mundial de Salud decía, el 7% en temas que pueden ser flexibles o no, y el resto, el porcentaje que queda del 80%, el 88%, solamente para estudios dirigidos de quienes financian a la OMS. ¿Y quiénes financian a la OMS? Bill Gates es uno de los fundamentales, ¿ya? Gavi, la fundación Bill y Melinda Gates, está todo este grupo de personas que manejan el orbe y el mundo a su gusto y le dice, yo financio, pero necesito que usted haga una investigación en estos pinchazos, en estas inoculaciones, porque quiero que estemos listos para usarla. Y si es que no, le quito el financiamiento. Por tanto, tú te das cuenta del conflicto de interés que existe, que es gigante. Y lo han dicho, y aquel científico, parte de la OMS que lo dice, es expulsado inmediatamente. ¿Cómo puede ser? Tú has escuchado muchas veces que el fármaco que te va a tomar en la mañana o lo has escuchado, si está autorizado por la FDA o por la EMA, o en Chile por el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Estos mismos filántropos internacionales financian a la FDA, a la EMA, le dan aportes voluntarios, filantrópicos, entre comillas, filantrópicos. Financian colegios médicos como el Colegio Médico Británico, o sea, te financian investigaciones. Entonces, es la compra de la conciencia, de la mente de los seres humanos. Y lamentablemente, Agus Letmasser, que me lo recuerdo siempre después de haberte escuchado la conferencia en nuestro congreso de abril del año pasado, hay muy pocos en el mundo personas que se oponen a la dictadura y al totalitarismo, son muy pocos. Hoy día es mucho más fácil decir, si no pasa nada, si total, no creo que sea tanto. Y no creo que sea tanto hasta lo que estamos viviendo, que hoy día ambos llegamos a nuestra casa antes de las 8 de la noche, porque si no tienes riesgo de no llegar por toda la criminalidad. Imagínate cuando te encierran porque apareció un bicho que te van a decir que no solo andan en el aire, sino que andan en los rincones de tu casa, que la nana lo trajo, que tu hijo que fue al colegio lo trajo. Entonces, es una locura que hay que detenerla. Y hay que detenerla hablando con la verdad. Y en este caso los médicos tienen mucho que decir porque intercambiamos con nuestros pacientes, les hacemos un feedback acerca de la enfermedad y tenemos que educarlos. Sí, en esto hay una lista respecto a lo que nos toca como país.
Bueno, a ver, quiero solamente hacer un resumen. Este es el peor de los monstruos y es el monstruo más oscuro que ha podido crear el ser humano, desde mi punto de vista. O sea, es transformar a todos los países en un gran campo de concentración, no es otra cosa, en definitiva. ¿M? Y hacerlo porque esas inoculaciones, esos pinchazos se pagan con los impuestos de la gente que trabaja. Es decir, uno va a trabajar para pagar aquel experimento que nos va a enfermar y que va a destruir nuestra vida común. O sea, esto es realmente de una monstruosidad que es difícil calificarla porque creo que no tenemos mucho lenguaje. Es cuando Hannah Arendt habla del mal radical, el mal radical es aquel que es incomprensible. Bueno, acá es bastante comprensible, o sea, en el marco de si uno piensa que estamos en una tercera guerra mundial y que hay un país como China que lo tiene clarísimo y tiene sus aliados, qué sé yo, y que quiere destruir en esta tercera guerra mundial a Occidente, pero no lo puede hacer a través de las armas porque destruye el planeta, y eso significa destruirse a sí mismo, ¿cierto? La teoría de la, de la, de por qué no se usaron las armas nucleares en la Guerra Fría, porque era la destrucción mutua segura, ¿no? Así se llamaba la teoría en ciencia política. Entonces, claro, esta es una manera que si nosotros no la acusamos abiertamente, señores, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos hagan la guerra, que ustedes destruyan nuestro aparato productivo, que ustedes destruyan las nuevas generaciones, que ustedes hagan experimentos con la gente, con nuestra población. Si nosotros no hacemos eso y no lo denunciamos diciendo, y eso es parte de una guerra que no se ha explicitado, lamentablemente nosotros aparecemos un poco como conspiranoicos porque no hay nadie diciendo las cosas tal cual como se tienen que decir, porque probablemente tiene consecuencias muy graves. No nos olvidemos que Estados Unidos, por ejemplo, que tendría que ser quien contiene todo esto, no solamente salvándose el pellejo a sí mismo, sino que también dando un ejemplo en términos de crear conciencia. Bueno, Estados Unidos está muy endeudado con China, entonces tan fácil. ¿M? O sea, hoy día los intereses están absolutamente mezclados y hay una clara intención, o sea, quien realmente la tiene clarísima después de la experiencia de la guerra al opio, es China, de cómo tiene que funcionar el mundo en adelante y qué pasa con Occidente y los musulmanes que están echados para atrás, como que ellos no van a ser los próximos, lo cual también me da un poco de risa, porque en la guerra de las civilizaciones de Huntington está clarísimo que en algún momento ahí también se produce otro choque, y una China sin Occidente va a arrasar con los países árabes. Entonces, bueno, pero ese es más o menos el contexto, como ve mi estimado telepensante. Acá estamos hablando ya de geopolítica, aquí estamos, yo he estudiado bastante de eso, aunque hace tiempo que no estaba más metida en el tema de la conciencia, de justamente qué pasa con las personas que creen que no va a pasar nada, que le bajan el perfil, pero les va mejor, ¿no es cierto? Tienen pega, hoy día eso también lo vimos con el proceso por el en contra, quienes de la derecha estuvieron dispuestos a transar sus principios, están mejor que antes y viceversa, ¿no es cierto? Y ahí hay un asunto muy preocupante porque si nosotros proyectáramos hoy día lo que son las encuestas, el próximo presidente de Chile no sería alguien que tenga conciencia o que al menos esté dispuesto a detener esto y denunciar esto. ¿Les pasó a ustedes en la segunda vuelta con José Antonio? Subió a la DASA, que la DASA es pro toda ella es parte, digamos, ¿no? De lo que es el avance de esta pérdida de soberanía en materia sanitaria, que en materia sanitaria hoy día curiosamente es todo. O sea, si a alguien le preocupa el libre mercado, preocuparse de esto. Si a alguien le preocupa la educación de los niños, tiene que preocuparse de esto. Si a alguien esto es como el fundamento. Porque a propósito de esto, de tomar sopas de murciélago, es que después a uno le quitan todas las libertades. Introducen el sistema de control chino. Y nosotros estamos viendo cómo avanzan con la supresión del dinero en efectivo, y cómo hay un largo etcétera de controles, ¿no? En que cada vez hay más códigos QR, nos acostumbran con leyendo la carta en el restaurante. Hay que exigir que los restaurantes vuelvan a las cartas normales, porque empezamos a depender cada vez más de un solo aparato a través del cual después nos van a controlar. Entonces, ¿cómo ves tú el escenario en Chile específicamente? Pasamos del mundo a Chile
en tanto lograr apoyos políticos para generar esta conciencia. Obviamente que no contamos con los medios de comunicación masivos. Los medios de comunicación en Chile ni siquiera hablan del golpe de Estado del que habló Sebastián Piñera, no se refieren a los vínculos de la narcopolítica. O sea, hay una negación de parte de los medios de comunicación masivos que parecieran, no lo sé, pero parecieran ser parte de la agenda. Sin embargo, si empiezan a emerger voces dentro del mundo político específicamente en contra de esto, podríamos recuperar un poco más de esperanza de poner el límite. ¿Cómo ves tú el mundo político en relación con este asunto? Y me refiero a quienes sí podrían ayudar, porque ya nos dijiste que en parte te dice que hay prioridades y que esto no sería prioritario, imagínate. Mira, yo creo que la esperanza es lo último como se pierde, nos enseñan nuestros padres de chiquititos, cuando nos ayudaban en algo, nos decían, la esperanza es lo último se pierde. Los que hemos sido deportistas siempre hemos perdido mucho más veces de las que hemos ganado y eso nos ha significado a crear una resiliencia natural, ¿no es cierto? Y también se transforma, ¿por qué no decirlo?, en una resiliencia de vida. Yo creo que Chile tiene líderes, y especialmente hay uno, que obviamente no es la tribuna para nombrarlo, ni tampoco me corresponde, que puede dar una batalla frontal contra esto, porque esto es enfrentarse contra todos los poderes fácticos habidos y por haber. Esto, como tú bien dices, no sale en los medios de comunicación. Los medios de comunicación están todos comprados. Acuérdate de este congreso que hicimos el año pasado. Cuéntame tú cuántos periodistas fueron. Cero. Él fue el primer congreso en el mundo en la cual trajimos invitados desde Inglaterra, México, Argentina, invitados de otro nivel que mostraban el daño provocado por estos pinchazos. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos todavía gente, y créeme que estamos trabajando, algunos estamos dándole todo el apoyo a estos líderes para que puedan golpear la mesa y puedan tener sustento, porque esto no significa golpear la mesa, porque hay que plantear un plan B para poder ver cómo seguimos. Y la gente, al fin y al cabo, va a alinearse cuando vea que su seguridad va a estar protegida. No puede ser, no sé si te llegó un meme de esta delegada de la ONU para el mundo, una señora de apellido Torres, que nombra y que yo me dediqué a investigar quién era, es un brazo derecho de Antonio Guterres, que dice, el mejor país del mundo para poder hacer lo que uno quiera es Chile, porque los chilenos se dejan hacer todo. Los chilenos se dejan cambiar de género, los chilenos dejan que a sus niños de 5 o 6 años les enseñen lo que quieran. Los chilenos alegan un ratito, pero después se les acaba. Entonces, en este tema de salud, pienso que con este líder y con las voces que trabajen concienzudamente con tu ayuda a través de este medio tan importante que aquí nos entrevista personas que hablen cosas que les parecen o les tincan, sino todos con argumentos, nosotros vamos a crear una conciencia con los costos personales que eso significa, pero eso se llama valentía. Así que vamos a seguir en esta tarea tan importante de levantar conciencia y explicarle al mundo. Imagínate que, no sé si sabes que desde el 1 de abril vuelven las mascarillas o los tapabocas en todos los servicios de urgencia, porque el Ministerio de Salud volvió a decretar alerta sanitaria. Y decretó alerta sanitaria porque viene una fuerte incidencia de virus respiratorio. Y dentro de los argumentos, yo ayer en la noche, antes de esta entrevista, leí todo. Dentro de los dentro de los argumentos que da en el decreto para poder nombrar alerta sanitaria, menciona a todos estos bicharracos que andan dando vueltas y que dicen que para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, y tú te acuerdas que el año pasado se murió una niñita que no le dieron cama en una clínica y que eso le costó el puesto al subsecretario Reyes, que era un muchacho que no era ni salubrista, nada, y que estaba metido ahí por temas políticos.
Hoy día la misma subsecretaría de Salud Pública la tienes ocupada por un puesto que ocupa una psicóloga. ¿Ya? Estudió salud pública, pero es psicóloga y es distinto oler, conocer a un paciente, ver cómo se sufre con un paciente, cuando uno se le muere un paciente, cuando uno está en la primera trinchera atendiendo, operando, etcétera. Entonces, se declara esta alerta y esta alerta autoriza al gobierno a contratar y a levantar un montón de restricciones que vamos a empezar a ver a partir del próximo lunes. Desde el próximo lunes, que no te extrañe que si la incidencia aumenta, es decir, el número de casos por 100.000 habitantes, nos empiecen a colocar tapabocas a todos y empecemos nuevamente con las restricciones de movilidad. Y esa es una situación que si bien la estamos viviendo localmente, y eso significa toda una estructura financiera, que se le dan los pocos aportes que tiene el Estado con el crecimiento del 0,2%, se van hacia un lado y se dejan de en medio el tal vez más importante, que es la educación, a lo que te dedicas en gran parte tú y otras personas, que es levantar y crear masa cognitiva para que sean mejores seres humanos. Entonces, esta situación no es fácil, Vanessa, pero en Chile tenemos todavía, así como Argentina golpeó la mesa y le dio la posibilidad a Javier Milei que saliera adelante, que uno le podrá encontrar un montón de diferencias, y los seres humanos tenemos un montón de diferencias, pero lo importante aquí es los temas fundamentales. No dañemos a los que están por ser adultos como nosotros. Demos la libertad que puedan elegir y puedan pensar libremente y no los encasillemos en algo. Por eso, junto a muchos profesionales en Chile, estamos trabajando por este stop OMS, por este stop a las enmiendas, por esta no firma de este tratado que genera este marco jurídico, para que tengamos un órgano rector, que es el Ministerio de Salud, que pueda actuar coherente a la epidemiología nacional. Bueno, vamos a dejar en la descripción de esta entrevista el link para que puedan sumarse los telepensantes a la firma de esta carta. Nos podemos sumar, ¿no es cierto? Podemos firmarla nosotros también, ¿no? O sea, Esta carta la creó otra organización llamada APSIN, pero estamos todos en la misma línea, ¿ya? Así que feliz que ojalá puedan firmarla. Ahora tú entenderás de que el plazo venció, era hasta diciembre del año pasado y el 27 de enero ya recibió todo la OMS. Y yo ya te adelanté que Chile no va a tener una actitud distinta. Es decir, cuando tú escuchas, y te invito a que escuches la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde hay una exministra que ni siquiera sabe lo que estamos hablando los dos, y es exministra de salud, pues. Entonces, tú te das cuenta, ¿quiénes están gobernando? ¿Quiénes están dirigiendo al país? ¿Quiénes están encargados de los temas con peso específico? Y por eso creo que en Chile no debemos perder la esperanza, tenemos que, ya va a aparecer una persona con carácter, con temperamento y con peso específico. Firmemos la carta, hagamos los live necesarios y aunque nos traten de colocar un tratado o lo que se estime pertinente, nosotros pronunciémonos y luchemos por nuestra libertad. El primer principio en salud es primum non nocere, primero no hacer daño. Si tú te guías por eso, la salud, y conservas la libertad de las personas, que como decía Thomas Jefferson es lo más difícil, porque hay que estar cuidándola permanentemente, nosotros vamos a poder seguir viviendo libremente y pudiendo conversar contigo. Yo ahora me voy a operar y atender pacientes y haciendo nuestra vida diaria. De otra forma, vamos a tener que estar encerrados nuevamente y trabajando por esta vía y viendo cómo el mundo pasa a nuestro alrededor. bueno, queda claro, estamos, como dice Dan Scotto, el bien no tiene rostro y no tiene rostro porque quienes estamos luchando por la libertad de cada uno de los que está viendo esta entrevista y que espero que la compartan con sus amigos y que hagamos conciencia. Bueno, no se trata aquí de decir yo soy quien está dando la pelea, sino que de dar la pelea. Acá hay mucha gente, como acaba de decir,
Aliro, que están en estas agrupaciones, que se están movilizando. Necesitamos del apoyo y de la conciencia de cada una de las personas que no solamente va a ser afectada, sino que vamos en el mismo buque. Es muy importante que opongamos resistencia a costa de lo que sea, porque cuando esto ya se termine de imponer, imagínense la situación que vivimos por la sopa de murciélago, pero ahora incrementada para 5 años, para 10 años, con controles. Así nos pueden hacer en 2 segundos. Ya lo hicieron durante todo ese tiempo y toda la gente les hizo amén. Entonces nosotros tenemos ahora realmente que generar esta conciencia. Les pido por favor que compartan esta entrevista. Hay que darse cuenta que Chile no puede perder su soberanía en ningún momento de lo que significa que nosotros decidamos sobre nuestro futuro. Y lamentablemente para mí, Aliro, no es que personas como la ex ministra no sepan. Lo que pasa es que a veces la gente elige no saber, a veces la gente elige ser tonta, a veces la gente elige no darse cuenta. Y después, y como me dijo mi hijo menor, me dijo, mira, mamá, me dijo, yo creo que nosotros estamos como esos animales en el campo que para domarlos, primero les ponen bien suelto el cordón en el cuello, bien suelto. Y de repente nos van a tirar y vamos a darnos cuenta de hasta qué punto nos tienen digamos, de esclavizados. Lo vimos con los camioneros, ¿no es cierto?, en Canadá, que hasta les suspendieron sus cuentas, se les congelaron sus cuentas bancarias, los dejaron sin sustento. Esa es otra rama en toda esta trama, que es el rol que tiene la banca, que también está muy, muy, muy vinculada al avance de la Agenda 2030 y de este gobierno global con inspiración neomalthusiana, donde tu salud es abortar a tus hijos, ¿no? Entonces aprovecho de decir una cosa que nunca deja de sorprenderme. Qué saludable es, digamos, qué saludable es no darle vida o no permitir que tu hijo llegue al mundo. Súper saludable. Bueno, mi estimado Liro, hemos cumplido con el tiempo. Te agradezco. Espero que pase para el algoritmo esta entrevista pase piola, pero que para todos nuestros telepensantes la compartan. De verdad, aquí se está jugando todo. Ese es el punto. Esto, después podemos hacer entrevistas sobre los impuestos, sobre el pacto fiscal, sobre las pensiones, pero esta es la madre de las batallas, así que por favor compartan esta entrevista. Yo nunca hago eso, nunca lo digo mucho, pero aquí sí vale la pena que estemos todos, tengamos conciencia, y si hay que salir a pelearla, bueno, tendremos que salir a pelearla con lo que sea, con lo que tengamos. Esperemos que solamente sea la palabra y una buena movilización. Te mando un abrazo y que te vaya muy bien en esa operación que tienes ahora y en todo lo que ayudas a tus pacientes. Se agradece que además han ido de trabajar, también está dando la batalla y este es un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Vanessa, por este tiempo, por la entrevista. Cuenta con quien habla y con la fundación. Y recuérdate, y todo el mundo, Stop OMS, pare OMS. Que tengas un lindo día y nos estamos viendo en lo que tú estimes conveniente. Un abrazo. Chao, Chao. chao.